Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta actividad en plena preparación de la zafra de verano, en un año muy especial donde podríamos hacer varias pencas para ver hacia dónde van las variables principales y sería tal vez complicado acertar algunas. A ver, capaz que la gente del fondo puede o hablar más lejos o arrimarse. Esto es como cuando daba clase. Bueno. Bueno, esto no quiere avanzar. Vamos a ver si después sigue. Bueno, vamos a hablar primero de cómo vemos el marco económico del negocio, algunos temas que creo van a seguir siendo fuertes durante 2020, durante todos estos 12 meses que se vienen y que van a marcar a los precios del agro. Tal vez el principal es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es un factor que es muy importante porque va frenando el conjunto de la economía mundial, y con una economía mundial frenando, todas las materias primas tienden a frenarse. Típicamente precio de petróleo, precio de granos, vienen sumamente tranquilos en todo el espectro, y ahí no hay un final a la vista, pero es un factor que es determinante del precio de la soja, por ejemplo, y de las primas que tenga la soja. Es totalmente impredecible. Lo que sabemos es que se está intentando que haya una reunión personal en septiembre entre negociadores de los dos países y que este lunes arrancó una nueva escalada de tarifas mutuas que empezó a regir. Por ejemplo, por primera vez China le está cobrando un arancel al petróleo de Estados Unidos, pero vienen en una sucesión de represalias mutuas que se puede agravar o que puede solucionarse. Es totalmente difícil de predecir. Hay otro factor que me parece que es bien importante a seguir en los próximos meses, que es, aparentemente tenemos un Mercosur distinto, más abierto a acuerdos comerciales. Se cerró un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hay que ver si se logra ratificar. Está ahí todo el tema de los cuestionamientos a las políticas ambientales de Brasil, pero en principio hay un acuerdo Unión Europea-Mercosur, hay un acuerdo con otro bloque europeo importante, por lo menos por el nivel de ingreso que tienen quienes viven ahí, que es el European Free Trade Agreement, el acuerdo de libre comercio de Europa, que son 4 países, pero son 4 países de mucho poder adquisitivo. Ahí está Suiza, está Noruega, está Islandia y está Liechtenstein. No se ha hablado mucho, pero ha habido un acuerdo de libre comercio de Estados Unidos-Japón. Es decir, hay guerra comercial, pero a la vez hay una reformulación de alianzas o una profundización de alianzas que es interesante. Acá lo más interesante es ver cuántos acuerdos hace el Mercosur y cuánto nuevo acceso se gana a través de esos acuerdos, pero eso para el arroz en particular es muy importante. Con la Unión Europea se consigue un cupo de arroz que es interesante. Hay otras situaciones de tensión muy importantes para seguir. Una es el conflicto entre China y Hong Kong. Hong Kong en principio iba a ser parte integral de China, pero tiene una tradición británica de tener un parlamento, y ahí China votó una ley por la cual cualquiera que fuera detenido en Hong Kong podía ser llevado a una cárcel de China, que hizo entrar a todos los que viven en Hong Kong en pánico. Nadie quiere ir a una cárcel de China, y generó una rebelión que es la mayor rebelión que ha tenido que enfrentar China en su historia comunista del 50 al presente. Pero también está el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que no se sabe bien qué efecto va a tener. Hay una situación que es nueva y que no va a cambiar, que es preocupaciones crecientes respecto al cambio climático, que van a determinar barreras para arancelarias. Eso llega para quedarse. En el medio de esta inquietud de una economía que frena, en particular en la región, hay una salida de capitales de los mercados emergentes. Los capitales están yendo a bonos
que muchos pasan a tener tasa negativa, es decir, la gente con tal de tener el dinero seguro está dispuesto a tener una tasa cero o una tasa negativa, y salen de los países que cuando la economía va creciendo generan mucha esperanza, pero cuando la economía va frenando generan mucha desconfianza. Esto es importante porque esto es alta probabilidad de dólar en suba en la región. Y es una suba que es interesante porque en el mundo prácticamente hay tasa cero. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene tasa cero, o casi cero. El Banco Central Europeo tiene tasas casi cero, y si uno quiere poner el dinero en bonos de Alemania o de países que tienen muy poco riesgo, no tienen riesgo, el premio que hay es casi cero. Es un mundo nuevo que desde hace años tiene una tasa de interés casi cero. Y aún así el dólar está fuerte y en la región va a seguir fuerte. Entonces, si hubiese que decir una primera gran tendencia, es la tendencia de que posiblemente estamos ante el fin del atraso cambiario. En Uruguay, por lo menos, el dólar rezagado respecto a la inflación es cada vez más difícil de sostener y ya lleva más de 12 meses que no se sostiene. En realidad, en los últimos 12 meses duplica la suba de la inflación. Esto quiere decir que si logro un cierto margen en dólares, ese margen en dólares me va a rendir más y que hay algunos costos que gradualmente se diluyen un poco. Esta mayor competitividad es sobre todo respecto a lo que está fuera de la región. Respecto a los países vecinos, Uruguay no mejora en su competitividad, sigue siendo más caro. En particular vamos a ser mucho más caros que Argentina. No está claro qué es lo que vaya a pasar respecto a Brasil. Lo otro importante es que Argentina va a una situación de mucha incertidumbre y sobre todo va a una situación de recesión posiblemente muy prolongada, mientras que Brasil, los datos de economía de Brasil del segundo trimestre marcaron un crecimiento bastante mayor al que se esperaba prácticamente cero, y hubo un crecimiento del 0,4 que genera la expectativa de que Brasil finalmente, luego de un periodo muy largo entre recesión y crecimiento casi cero, ahora puede estar acelerando, lo cual puede hacer que se valorice el real, que baje un poquito el dólar en Brasil. Este es el dólar en Uruguay desde el comienzo del año. Tuvo un primer envión, luego vino el factor UPM que valorizó la moneda de Uruguay, y luego vinieron las elecciones primarias en Argentina que generaron esta nueva realidad. Hoy bajó un poquito el dólar en Uruguay, no intervino el Banco Central, bajó el dólar en Argentina, pero de nuevo, pronosticar monedas es un poco la tumba de los CRA en materia de pronósticos. Este es el dólar en Brasil, que se movía en los 3,80 y que está ahora sobre los 4,18, subió 10%. Brasil tiene una inflación más baja que la de Uruguay, o sea que el dólar suba 10% en lo que va del año significa que Brasil también recupera competitividad o gana competitividad en términos cambiarios. Y estos 4,18, 4,20 son como un valor que hasta ahora ha sido un tope. O sea, muy rara vez el dólar ha subido el 4,20 y enseguida que sube el 4,20 el Banco Central lo hace bajar. A diferencia de Argentina, Brasil tiene un stock de reservas que le permite manejar el tipo de cambio a su gusto. En Argentina el nivel de reservas es muy bajo. Se está manejando el dólar para que llegue a las elecciones lo más estable posible la moneda, pero lo que pasa el día siguiente de las elecciones en Argentina es un total misterio. Entonces, si medimos en términos cambiarios la trayectoria de Uruguay, veníamos de una situación de competitividad que era insostenible en el 2002, que estalló en el 2003. Acá el agro tuvo un envión muy grande por la suba del dólar, y después fuimos perdiendo competitividad casi que inexorablemente hasta hace 12 meses que empezamos lo que parece ser, en términos de péndulo, el péndulo se movió muy fuerte para un lado aquí, después se movió un periodo inusualmente largo de 17, 18 años, haciendo cada vez más difícil producir para exportar, y pareciera que estamos dando vuelta a la jugada, recuperando parte de la competitividad perdida. Este es el nivel más duro de competitividad de la serie,
del siglo, que fue básicamente fin de 2017, comienzo de 2018. Esa competitividad con los países de la región, en realidad seguimos muy poco competitivos y esto está hasta julio. Cuando aparezca el dato de agosto acá vamos a haber perdido mucha competitividad respecto a Argentina, que va a estar persistentemente mucho más barato que Uruguay. O sea que con la región seguimos en desventaja y venimos recuperando básicamente con los países de fuera de la región. Para exportar arroz a México, bueno, este dólar nos sirve, nos da competitividad para exportar carne a China, aunque China también está devaluando su moneda, pero vamos recuperando con esta suba de un dólar que estaba a 28.30 y pasa a 36, ahí venimos recuperando. ¿Cuáles son las proyecciones de los economistas que consulta el Banco Central? Acá hay una cosa interesante porque las proyecciones de agosto marcaban para el fin del 2019 un dólar a 36,62, siendo que el dólar hoy está a 36,70. O sea, la realidad superó a la proyección por ahora. O sea que seguramente en septiembre los economistas van a mover esto para arriba, o de lo contrario querrían significar que esperan que esto que tenemos de suba de dólar sea exagerado y baje de acá a fin de año. Pero claramente el dólar ha superado todas las proyecciones para 2020 a 39, para julio 2021, para fin de 2020 39, para julio 2021, que es la proyección más lejana, 41,05. Esto es simplemente, bueno, es gente que por algo la consulta del Banco Central, son consultoras económicas que trabajarán con sus modelos, pero la variable ahí de qué va a pasar con Argentina en los próximos meses puede derrumbarlo todo, y en todo caso creo que esto hay que tomarlo como una proyección de mínima, que todavía no está tomando en cuenta el efecto de Argentina. Entonces, en definitiva, si hiciéramos acá una especie de apuesta colectiva de cuándo llega el dólar a 40, por ejemplo, bueno, todos pondríamos fechas distintas, pero puede eventualmente pasar mucho antes de lo que los economistas nos venían diciendo, que era prácticamente, que hasta ahora siguen diciendo que el dólar llega a 40 en 2021. Todo hace pensar que eso puede ser bastante antes. Entonces, lo que podríamos decir escenario más probable es que empieza una fase en la que el dólar supera la inflación. Me parece que ahí hay otro dato que es interesante, que es el dólar ha subido desde las elecciones de Argentina hasta el presente aquí en Uruguay, con un Banco Central que ha puesto 400 millones de dólares para que esa suba fuera lo más lento posible, lo más gradual posible, para que no hubiera una brusquedad y una corrida. El Banco Central tiene 6.000 millones de dólares de reservas que son estrictamente propias, porque el resto de las reservas que tiene son encajes de bancos que las tiene el Banco Central, pero no son de su propiedad. O sea que tampoco tiene tanta munición si quisiera frenar una suba del dólar. Digamos, si empieza a notarse que el Banco Central interviene y las reservas bajan, eso empieza a generar una espiral de expectativas de ir apostando más todavía al dólar. Lo más probable es que Argentina se vuelva extremadamente competitivo en algunos aspectos, pero que Argentina vaya a un sistema dual de tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Yo quiero exportar soja, el dólar va a valer 40 pesos. Yo voy, cruzo y quiero comprar el dólar en el mercado paralelo y me lo van a vender a 65, 70, 80. Es decir, Argentina va a ir a un tipo de cambio, lo más probable, que es algo que tuvo Uruguay en los años 50, es decir, bueno, vos qué hacés, qué exportás, según lo que hacés tenés un tipo de cambio particular. En todo caso, Argentina va a ser persistentemente muy competitivo porque el valor, la confianza que genera el peso argentino es extremadamente bajo. Y Brasil posiblemente con un dólar que se estabilice en los niveles actuales, que son niveles que le permiten seguir creciendo en las exportaciones, que le han permitido aparentemente desde este segundo trimestre de arrancar a crecer, y que tiene un control mucho más
pleno del gobierno de las variables en los niveles que el gobierno quiera, porque tiene reservas, porque tiene una inflación muy baja y porque en definitiva, comparativamente con Argentina, tiene una situación que es mucho más estable. Y tal vez el otro factor interesante es, posiblemente tenemos en los próximos 15 meses más noticias de acuerdos de libre comercio que celebra el Mercosur, que son señales muy fuertes para la exportación. Se habla de Canadá, se habla de Singapur, se habla de países del sur de Asia. Es una realidad totalmente distinta a un Mercosur que tuvo 15 años sin hacer acuerdos de libre comercio. Y cada acuerdo es un cupo que entra sin aranceles para carne, para arroz, y entonces eso abre otra perspectiva completamente distinta. Las materias primas están bastante, yo diría, en materias primas tenemos una realidad que es la carne vacuna o la carne en general, y otra realidad que es el resto de los productos. La carne tiene, así como hay una gran tendencia que es, se termina el atraso cambiario y ahora el dólar en la región empieza a subir más que la inflación, la segunda gran tendencia es, nos sacamos la lotería con el problema que tiene China en su producción de carne y por lo tanto en la carne tenemos un escenario firme como muy pocas veces se ha dado por mucho tiempo. Por lo menos hasta que no encuentren la vacuna contra la fiebre de los cerdos los chinos, tenemos ahí una situación que es inédita y que por lo tanto me parece que calza exactamente con lo que se venía conversando aquí. O sea, el futuro de la agricultura es su integración con la ganadería. Es explorar todas las sinergias posibles con el sector ganadero, porque el sector ganadero tiene muy poco riesgo y tiene un panorama extremadamente firme de precios. En el resto, con una economía frenando y en guerra comercial, los granos, francamente, están bastante chatos. Si lo miramos por rubros, los cereales están horizontales, los aceites vegetales están planos, los lácteos subieron y luego ajustaron a la baja, el azúcar todo está bastante plano. Este 100 es los precios de 2002 a 2004, es decir, estamos con precios que son mejores a los del siglo XX, pero estamos totalmente estables. Y yo le diría que el arroz es tal vez de los productos el más estable de todos, es decir, es muy difícil que salga de esos cerca de $10 la bolsa, 9,50, $10 que ha tenido últimamente. Tiene un stock mundial muy alto, tiene como compensación y como elemento que puede ser esperanzador para el precio en el mediano plazo un área que va en baja, va a haber una menor área en Río Grande del Sur, acá en Uruguay lamentablemente también todo va apuntando a una leve reducción del área. Uruguay estuvo en Irán y estuvo en Irak, es cada vez más difícil llegar a esos países con precios competitivos, este año no ha podido entrar. El precio de exportación que tiene Uruguay mantiene una brecha importante con los precios del sur de Asia, en particular Vietnam está con un precio muy bajo de arroz, Tailandia un poco más alto. Entonces, la cuenta no va a estar lejos de los $10. La gran pregunta es, ¿cuánto va a ser un dólar en otoño de 2020? Que esa es la pregunta que no podemos responder, pero que seguramente esa duda oscila entre estar en estos niveles o bastante más altos que estos niveles, según sobre todo lo que pasa en Argentina. Este es el precio del arroz en Tailandia, estable, está un poquito mejor en este momento de lo que ha estado en 2018 y en 2017, pero un poquito mejor y viniendo de una situación que no difiere demasiado de la de los años anteriores. Los mismos precios seguidos por la FAO, con alguna diferencia. Nosotros, la otra fuente es el USDA, pero sobre todo miren lo que pasa en Vietnam, donde mientras Tailandia está arriba de 400, Vietnam está casi en $300 la tonelada. Entonces, Vietnam, en todos los productos que ustedes imaginen, Vietnam produce a un precio imposible de competir, desde el café al arroz, al pescado. Vietnam son los reyes del bajo costo, digamos.
Y en Río Grande del Sur, en dólares por bolsa, el precio también tiene una horizontalidad muy marcada. Luego de los picos que tuvo en 2008-2009, tuvo un periodo sobre los $15 y ahora viene desde hace tiempo muy cerca de los $10. Y bueno, podemos decir que hay menos área, podemos ilusionarnos con que Estados Unidos tiene una cosecha que va a ser un poco menor de lo que se esperaba, pero la verdad que si hubiese que presupuestar, hay que presupuestar muy cerca en dólares de lo que han sido las últimas 2 zafras. O sea que no se ve por dónde puede venir un cambio respecto a esta situación de $10, $10.50, $9.50, $11 tal vez en Brasil, un poquito más que en Uruguay, que siempre hay una brecha, pero no hay mucho argumento para que haya una diferencia muy grande. Si comparamos precio de exportación de Uruguay con precio de Tailandia, bueno, los precios de Uruguay vienen ahí, oscilan mes a mes por la distinta composición de mes a mes, de mercados y de productos, pero tienen un premio respecto a las referencias de Tailandia, pero no hay por ahora grandes movimientos. Y cuando miramos el stock mundial de arroz, todos los años se viene acumulando un nivel de stock que es creciente. Esto se puede relativizar un poco porque hay casi un 70% de este arroz que lo tiene acumulado China, que seguramente en un marco de una guerra comercial prefiere acumular grano para jugar más tranquila. Pero de todos modos, en cualquier grano que uno mire, pensar que un precio va a subir con un stock que va creciendo es aventurado. Entonces, este es otro factor que llama a pensar en un panorama estable. Estados Unidos, como les decía, va a tener una cosecha peor a la del año pasado, va a bajar un poquito en su nivel de stock, pero tampoco por este lado vemos algo que dispare el precio de Chicago y genere un dominó que pueda mover las cosas. En fin. De modo que vemos al arroz muy parecido y vemos a la soja muy parecida también. Tiene 2 graves problemas la soja. Uno es la guerra comercial, que uno podría decir, bueno, China se pelea con Estados Unidos, nos premia a nosotros, nos compra a todos nosotros, que eso sí sucede, pero a la vez China intenta diversificar las materias primas que usa para raciones y depender menos de la soja. Y por otro lado, el tema de la fiebre de los cerdos, que por ahora sigue descontrolado y que entonces genera una caída en la demanda de raciones de China, que es muy importante. Por otro lado, China también es una economía que va frenando. Eso no estimula a que haya una mejora en el volumen de importación y ya ha hecho 2 devaluaciones de su moneda de relativa importancia, que también perjudican a todo lo importado. Por lo tanto, el mercado de soja por ahora funciona sobre todo al son de lo que va poniendo Donald Trump en su celular y va diciendo, bueno, estamos cerca de un acuerdo, sube la soja o vamos a una guerra total con China y baja la soja y se va moviendo básicamente por ahí, porque abastecido está el mundo. Estos son los stocks mundiales de soja que han venido creciendo persistentemente, bajan este año porque Estados Unidos tiene una mala cosecha, sembró muy tarde, pero en realidad también en ese caso hubo un momento en el que se pensó que Estados Unidos iba a un desastre y no fue un desastre. Sembró muy tarde, pero más o menos la ha ido llevando. Esto es producción de soja contra consumo. El consumo va subiendo, la producción cae este año por esa menor producción de Estados Unidos. Esto genera esa baja de stock que veíamos, pero como es un stock que venía tan alto, en realidad todavía eso no es suficiente para generar un riesgo de que suban fuerte los precios. Y lo que cambia fuerte es que China, que hasta 2018 venía en este tren, esta locomotora del mercado de soja se frenó. Tenemos una caída del uso de soja de China que se va a dar hasta nuevo aviso, podríamos decir. Un poco usa, además de este uso, una parte lo toma de sus propias reservas, con lo cual las importaciones de China se han estabilizado. En esa guerra comercial, cuando China dice no voy a comprar soja de Estados Unidos,
lo que se preveía era que iba a venir una catástrofe. Estados Unidos no iba a tener donde guardar la soja. Eso no sucede porque, como le decíamos, Estados Unidos plantó muy tarde, va a tener una cosecha menor a la del año pasado. El stock baja, pero es el segundo mayor stock para Estados Unidos desde que se llevan registros. Por lo tanto, Chicago por acá no tiene, digamos, si se volviera a dar una mala cosecha, volveríamos a una situación de precios más firmes, pero por ahora tiene reservas importantes. Este es el rendimiento que acá está en bolsas por acre, como lo miden ellos. Básicamente el rendimiento de Estados Unidos pasa de 3.600 a 3.300 kilos promedio nacional. Pero bueno, es un alivio para el mercado, o sea, previene que no haya un derrumbe, pero como en arroz, yo creo que soja hay que tramitar, hay que presupuestarla igual al año pasado. Y acá están los vecinos, con Argentina mucho más vulnerable climáticamente. Esta es la seca que también nos pegó aquí y que en principio se supone que caería un poquito por un vuelco más a maíz. Esto está en duda porque hay productores que dicen, bueno, pero yo me tiro a maíz, el maíz es mucho más caro y lo voy a cosechar con un gobierno muy posiblemente kirchnerista, no sé cuál es el escenario, y quienes dicen, bueno, voy a plantar soja que es más barato. A otros dicen, bueno, pero el maíz lo uso en el mercado interno que va a ser privilegiado, a la soja la van a matar con retenciones, o sea que acá resta ver qué hacen los agricultores argentinos ante el cambio tan radical de escenario político que parece haber quedado configurado tras las elecciones, mientras que Brasil avanza, planta cada año 1 millón de hectáreas más y va a ser el primer. A partir de este año Brasil es principal productor mundial y se despega de Estados Unidos, lo aventaja con creces. Entonces, si hay que presupuestar soja, no lejos de los 310 por tonelada, que seguramente es un precio similar al que tuvieron el año pasado. Hay que ver si la incertidumbre política en Argentina lleva más área de soja o no, que está definiéndose en estas semanas. Y en el caso de Uruguay parece, en todo lugar que sea posible, darle una chance al maíz o al sorgo, pensando no necesariamente en vender el grano, sino en hacer la cadena junto a la carne. En todos los casos, quien haga agricultura con un buen rendimiento y logre un margen en dólares, ese margen en dólares va a rendir más que en años anteriores. Esa es la variante principal. Y entonces acá yo creo que el énfasis tiene que ser en el lugar que tiene que tener la producción de carne en todos los sistemas agrícolas. Creo que es además la gran fortaleza que tenemos en esta región respecto a sistemas que en Argentina de repente son exclusivamente agrícolas. La fiebre de los cerdos en China y en toda Asia es posiblemente un salto definitivo de Uruguay y de Brasil en esos mercados para consolidarse. En el caso de Uruguay es un producto tremendamente diferenciado y son productos que en los dos países tienen mucho para ganar con los acuerdos comerciales. Proporcionalmente tal vez más Uruguay que Brasil, pero cada acuerdo comercial que se logra es un cupo que antes no estaba o estaba con un arancel que lo volvía inaccesible. Y en el caso de Uruguay, casi seguro vamos a tener 2 años consecutivos de producción récord de terneros. Esta aparición y muy posible la próxima aparición, si no pasa climáticamente nada muy raro, van a ser muy cercanas a los 3 millones de terneros por primera vez, 2.900.000 y pico. Lo cual le da competitividad a toda la cadena, porque le da competitividad al invernador, que hoy tiene dificultades muy grandes, y en un mediano plazo le devuelve a la industria una situación más amigable que la que tiene en este momento. En abril, antes de que el tema de la fiebre de los cerdos fuera tan notorio, ya el USDA destacaba que China en materia de carnes no paraba de crecer en ninguna de las tres. Esto es carne de cerdo, la naranja, la azul es carne de pollo y la verde es carne vacuna. Esto es en millones de toneladas, donde las tres suman 4,5 millones. Y en porcentaje del comercio mundial de todas las importaciones en carne vacuna, China, que
en el 2010 prácticamente no importaba, ahora es 17-18%, en carne de cerdo es 25% y en carne de pollo más de 6%. Esto era antes del tema de la fiebre de los cerdos. El riesgo que yo veo es que para algunos frigoríficos uruguayos el novillo a $4 es muy difícil de sostener. Me parece que es una cosa son los frigoríficos que tienen filiales que son multinacionales, que pueden perder en un país y ganar en otro. La diferencia de precio que hay entre el novillo de Uruguay y el resto del Mercosur es tremendamente grande. Pero para frigoríficos que son solo uruguayos es una situación muy difícil. No hay novillos en Uruguay, o sea, hay una escasez inédita de novillos y va a seguir habiendo una escasez muy grande por 18 meses posiblemente. Hay una faena alta de vientres y una faena muy alta de vaquillonas, o sea que eso genera un cierto tope a la producción futura. Y bueno, y realmente en 2020-2021 va a tener que rascar la industria para ver qué puede faenar, porque vamos a ver, los números del stock son muy bajos. Recién esta primavera está naciendo una generación de terneros muy abundante, esto va al destete en el otoño 2020 y digamos que va a generar un impacto en la faena, no sé, posiblemente a finales de 2021 para la gente que es más intensiva que faene con 2 años, que logre faenar en 2 años y unos meses. Pero recién ahí empieza a levantar la faena, ¿no? El stock vacuno es van a salir los datos seguramente esta semana de stock vacuno y van a marcar prácticamente con forma cierta un dato muy cercano a 11 millones, este dato va a caer en 11 y después va a rebotar. A partir del año que viene va a empezar a rebotar, pero estamos en este piso y viendo a ver si luego en el mediano plazo rompemos el techo de los 12 millones. Simplemente, bueno, estos son algunos hitos de la ganadería que prefiero ir más rápido. Lo bueno de esta situación de un stock disminuido es que Uruguay logró preservar un stock de vientres estable por la señal que da la exportación en pie. Tenemos 4.2, 4.3 vientres que se entoran cada año en forma persistente. Y que esta producción de terneros en el otoño próximo va a quedar muy cerca de los 3 millones, o sea, viene gradualmente creciendo. Ha soportado la última sequía mucho mejor que las sequías anteriores, es decir, las sequías pegan cada vez menos. El productor ya tiene todo un conjunto de precauciones que le permiten, cuando viene un año adverso, tener un impacto muy amortiguado. Y empezamos a jugar casi seguro en la liga de los 3 millones, luego de haber pasado en el siglo XX produciendo 2 millones y ahora venimos en una meseta entre 2.7 y 2.8, vamos a dar un escalón más. En el stock ovino, bueno, estamos muy abajo, vamos a seguir estables, pero lo importante es, no tenemos novillos, o sea, es muy poco probable que el precio del ganado gordo baje en los próximos 2 años. No digo que se va a aguantar a los 4, pero digo, es muy difícil que baje a los niveles que tuvo en 2016, cuando un novillo valió menos de $3, porque la competencia por hacerse con novillos va a ser muy intensa por parte de la industria. Y esto va a demorar en recuperarse. Se va a empezar a recuperar, porque lo otro que ha pasado en este año es que con los muy altos precios, la exportación en pie se ha caído, ¿no? La exportación en pie llegó a superar los 400.000, esto era prácticamente insostenible para la industria. Con estos precios el invernador en 2019 le gana al exportador en pie y vamos a quedar seguramente muy cerca de estos 100.000, 120, 130, pero van a haber 300.000 terneros o novillitos de un año que se iban, que se quedan acá y pasan a formar parte de la cadena. Y hasta ahora la faena se ha sostenido, luego de un pico en 2006, cada vez faenando más vientres, pero bueno, la industria sigue trabajando.
en 12 meses estamos en el nivel más alto de faena de vaquillonas de la historia, por ejemplo, que eso es un cambio bastante importante. Bueno, esto es para mí el factor principal, es decir, aparentemente se está lejos de frenar esto y mientras esto esté sacándonos de la competencia a la carne de cerdo y generando que los chinos se vuelquen cada vez más a la carne vacuna, ahí tenemos una canaleta en la que tenemos que apretar el acelerador y ver cómo generamos todas las sinergias posibles entre soja, arroz, carne. Y esto es la consecuencia en el precio. Es decir, lo que a mí me parece muy difícil es que volvamos a estos precios que ahora nos parecen muy lejanos, de $3 por kilo de novillo, y que en 2016 eran abajo de $3. En 2018 ya habían mejorado un poco, pero bueno, ahora estamos en esta situación, que yo creo que va a terminar en un 3,75, por ejemplo, como un escenario posible. Si se sostienen estos precios de exportación, posiblemente a fin de año estén en 3,70, 3,75 cuando viene el envión de oferta de noviembre-diciembre, pero seguramente también el 2020 va a arrancar arriba de 3,50 y se va a mover en un territorio donde, bueno, con este dólar y un novillo en ese lugar, me parece que en una empresa que se piense como un portafolio, el rubro carne es bajo riesgo y márgenes que pueden ser interesantes. Como les decía, la faena se ha sostenido, viene un poco más abajo de la del año pasado, pero bueno, los 40.000 vacunos por semana se mantienen apelando a sustituir novillos con vacas. El precio de la vaca de invernada es récord, porque bueno, hay una brecha muy corta entre novillo y vaca, y bueno, y vaca de invernada es lo que hay para reponer. Bueno, eso es población de novillos. Esto es vaca de invernada, ¿no? Un precio que no tiene ningún precedente. Que bueno, hay que ver dónde es lo sostenible, pero seguramente arriba de los precios de 2018, seguramente en unos 50, unos 60. Ahora hay un momento de precio muy alto. Y precio del ternero lo mismo, es una situación para la cual si tengo una parte de mi campo que es de sierra y es criador, bueno, tengo terneros que se venden a $450 si les meto unos kilos, y que pueden sobrevivir a una producción récord en el próximo otoño, tal vez no a 2.40, pero a 2.30, 2.25, 2.30, un precio que les permita quedarse adentro de Uruguay y empezar a alimentar a la industria local. De modo que la cría que viene sólida ahora está más sólida que nunca. Yo creo que va a ser una zafra que se va a ver con mucha expectativa. Y la clave de que esto se sostenga es que pase con el precio de exportación. Esta para mí es una gráfica principal. Hemos cruzado los $4.000 en el pico de las materias primas muy loco del 2008. Acá vino Lehman Brothers, luego tuvimos unos años que también todo valía mucho, en el entorno de 2011 a 2013, arriba de 4.000. 2016 fue un año de caída y hemos vuelto en las últimas semanas, hay que ver si esto se sostiene o no, pero hemos vuelto a los $4.000. Con $4.000 de precio de exportación, el precio del novillo puede bajar un poco, pero no puede bajar mucho. Un 3.70, un 3.75 podría ser un precio lógico. El precio de la carne ovina también muy estable, con poca oferta, con un precio estable que es persistentemente por encima de la carne vacuna. La carne ovina anda en 4.600, así como la carne vacuna en 4.000 tiene un muy buen precio, la carne ovina tiene 4.600 de precio. Supo estar arriba de los 5.000, supo estar abajo de los 4.000, pero acá hay poca oferta y va a haber una oferta muy acotada porque Australia está en un problema productivo enorme. Esta es
El precio de exportación de la carne vacuna mirado con una lupa, donde hay que ver si esto se sostiene, eso es lo principal para ver en lo que queda de este año. Venimos bastante parecido hasta que hay un factor ahí, China, que está pesando. Yo creo que esto tiene una parte que todavía puede ser de composición de lo exportado, pero hay un factor de precio diferencial de China que juega. China es cada vez más importante, 55% en lo que va del año. Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, un poquito México, Brasil y un poquito Chile y el resto. Es decir, las exportaciones se van concentrando porque China se va llevando todo, básicamente. Y el precio de exportación de China viene mejorando. Es un precio menor al promedio, porque China lleva en general los cortes menos valiosos, pero que se va acercando al promedio porque empieza a llevar también cortes de más valor. Y bueno, y en el precio de exportación a China hay también una noticia importante, ¿no? No es solo volumen, sino que por tonelada exportada este año se está diferenciando, que creo que tiene que ver con lo que veíamos recién. Y bueno, es un mercado que no existía hasta 2008, que existía comprando tendones y garrones y cosas de muy poco valor hasta 2013 y que viene creciendo. O sea, para mí lo que quiere decir esta gráfica es todo lo que podamos producir se lo van a comprar. Y eso me parece que claramente no es la situación del mercado de arroz, donde no es todo lo que podamos producir nos lo van a sacar de las manos. En carne nos lo van a sacar de las manos. Como porcentaje mensual ya está cruzando el 60% de lo que exportamos. De 100 toneladas que exportamos, más de 60 van a China, ¿no? Esperemos que la guerra comercial no lo tire abajo, ¿no? También por esa razón seguir la guerra comercial con Estados Unidos, bueno, ver cómo la van manejando, que logren seguir creciendo. Ahora, hay otros temas que me parece que son interesantes. Todo el tema ambiental y de bienestar animal está llevando a que haya gente que rechaza, por ejemplo, los cueros ovinos, pero los cueros vacunos también. El precio de los cueros va en una baja persistente. Es también una advertencia. Acá había habido una caída cuando lo de Lehman Brothers se interrumpieron las compras, pero luego se había vuelto a un precio de cueros del orden de 1,20, que es como el promedio histórico, y ahora estamos en una caída de 1,20 a 0,20 el kilo. Bueno, dando una mirada fuera de la región, Estados Unidos es el principal exportador, pero en la situación que tiene y en el futuro visible no entra a China, no nos complica demasiado, entra así fuerte a Japón y Corea del Sur, ahí nos va a competir siempre. Brasil es el exportador principal a Medio Oriente, donde no competimos. Sí competimos en China, en Rusia, y va a seguir en fuerte crecimiento. Pero los van a cuestionar por el tema de la quema y del cambio climático y de talar selva. Brasil va a seguir siendo cuestionado y arriesga a que haya mercados que le digan yo no compro. Ya hay algunas firmas que dijeron no compro cuero de Brasil. Ahí hay un tema que hay que ver cómo se dilucida. Australia, que es un competidor clave, está con una sequía tremenda, lo cual nos quiere decir que en 2020 y 2021 Australia va a tener poca disponibilidad de carne, va a tener poca disponibilidad de lana también. Y Argentina, que venía con un envión muy grande compitiendo y exportando cada vez más, ahora es una enorme incertidumbre de qué va a pasar. Recordemos que el kirchnerismo en una época incluso prohibió la exportación de carne para abaratar el mercado interno, o sea que ahí no sabemos qué puede pasar. Y Paraguay, que es un exportador emergente, por razones políticas no entra a China, entra solamente a Taiwán. Es una decisión política que tomaron, o sea que no nos compite, sí nos compite en Chile, en Rusia, en otros mercados. Bueno, China va a pasar, por lo menos tenemos un horizonte, yo diría, de 2 años que China no va a solucionar su problema, lo que implica que va a producir muy poca carne de cerdo y va a tener que sustituirla por carnes alternativas. Estados Unidos va a permanecer estable.
Unión Europea, si logramos un acuerdo de libre comercio y logramos un cupo de 20.000 toneladas Uruguay y 30.000 toneladas Brasil para cortes de calidad, va a ser sumamente importante. Tal vez empezamos a entrar con más fuerza en Suiza, en Noruega, en Islandia, países que pagan muchísimo. En Suiza debe estar el churrasco más caro del mundo. Y pueden haber otras aperturas de mercado si se mantiene esta lógica. Y entonces a mí me parece que, de nuevo, creo que hay que tener una cabeza muy abierta a la diversificación, porque uno de los negocios a los que se va a apostar con razón en el oeste de Uruguay es a un maíz de alto rendimiento. El rendimiento de maíz en Uruguay ha tenido un cambio muy fuerte. Y si se puede hacer maíz con riego en esta zona y lograr una producción de 8, 9, 10 toneladas que tengan un costo de producción relativamente bajo, el esquema maíz y alimentación, maíz corral o maíz optimización de cría y recría, me parece que es un esquema que tiene que tener un lugar que tal vez antes, con un novillo de $3, no lo tenía. Esa fuerte producción de maíz, que va a ser muy fuerte en Brasil, en Argentina y en Paraguay, también lleva a que si no lo produzco, de todos modos el precio sea mucho más bajo que un año como el 2018, que fue un año de sequía. Es decir, la relación carne-maíz es la relación más favorable que ha habido en los últimos años. O sea que hay que pensar cómo entra eso en los sistemas productivos, sea maíz, sea sorgo. Bueno, entonces, algunas ideas fuerza son que las amenazas regionales que genera una Argentina tan débil, en realidad también son un estímulo para todos los sectores exportadores, porque una disparada del dólar en Argentina se va a trasladar por lo menos a Uruguay y posiblemente también a Brasil, y cuanto más alto el dólar, más nos movemos lo que estamos cerca de la exportación de una manera o de otra. La soja es una herramienta para mí de diversificación, de hacer la pradera atrás. No es una herramienta de decir voy a hacer un gran margen, salvo que tenga un gran rendimiento, pero con el flete que hay acá en Uruguay, es una herramienta dentro de la rotación para diversificar. Pero tengo que hacer la cuenta a 300, con viento a favor, porque si le saco el flete no sé si voy a llegar a 300. Pero en cualquier caso, si el dólar se dispara, estar en un grano de exportación o en carne siempre es estar bien parado, o estar en carne ovina. Lo otro es, a partir del otoño, la perspectiva de la invernada, que ya es buena porque el novillo o la vaca me la pagan muy bien. Ya voy a tener una producción de terneros que para ser invernador va a estar bien interesante, porque bueno, van a ser unos 300.000 terneros más de los que hubo este año. Y vamos a tener, en vez de 400.000 terneros que se iban en barco, se irán 100.000 o 150.000. O sea que en neto van a ser 300.000 más producidos y 200.000 más que no se van a ir. O sea que para la invernada que ha venido sufriendo durante tantos años, este otoño yo creo que puede marcar un punto de inflexión, de decir, bueno, ahora vamos a meterle pradera, grano y a sacarlos y a reponer lo antes posible. Porque creo que este entore también va a ser muy posiblemente un buen entore. Las vacas no salen tan mal del invierno y darle de comer rinde como pocas veces. Entonces, además de diversificar con granos, me parece que la fase pastoril de los sistemas tiene que ser muy bien mirada y muy impulsada. Es decir, hay que meter pradera. Y lo otro es que para los productos que tienen como destino el consumidor final, la diferenciación va a ser cada vez más importante. Yo no voy a opinar de los incendios de la Amazonia ni de política, pero para Uruguay, que no quema o que no hace ninguna quema que vaya a ser noticia en ningún lado, la trazabilidad, el bienestar animal, el certificar que uno, cuando podamos medir el balance de carbono, certificar que se incorpora carbono, los sistemas de pastoreo rotativo, todo eso va a ser cada vez más importante. Hoy es importante en Europa y en algunos otros países, pero eso en 5 o 10 años va a ser importante en todos lados, porque el tema cambio climático va a seguir siendo cada vez
más importante. Y en arroz va a ser algo parecido, el diferenciar por variedad, por mercado, que ya lo hacemos, pero además el certificar que por tonelada producida se tiene un bajo impacto, o que se produce en un ámbito en el que la vida silvestre tiene su que ver, pensando que estamos haciendo acuerdos de libre comercio con Europa, con los clientes más exigentes de Europa, que van a estar obsesionados con todos esos temas, y que si no valorizamos por tonelada lo que hacemos como precio de materias primas, hasta que no venga un nuevo envión fuerte de crecimiento o no venga una catástrofe climática en algún país productor de granos, el mercado de commodities sin diferenciar me parece que va a estar bastante chato. En definitiva, creo que si sobrevivimos de 2003 a 2018 a 15 años de atraso cambiario, ahora empezamos a sacar la cabeza con un dólar que empieza a ser más amigable para la exportación, y que cuando miremos la noticia de Argentina tenemos que ver cuánto nos incide acá, porque si no se termina el consumo, si no se empareja, primero el turismo se cae, segundo el consumo desde Salto hasta Colonia pasa a ser todo en Argentina. Si Brasil acompaña una lógica más devaluatoria con Argentina, mucho más aún. Entonces, Uruguay a su ritmo, que será más lento y que no será equiparable a la devaluación de Argentina, pero a su ritmo lo va a tener que acompañar. Y eso es oxígeno para los que generan algo que se paga en dólares y que se termina exportando. Eso por un lado. Y por otro lado, en la ganadería tenemos que apretar el acelerador a fondo, porque carne vacuna y carne ovina, porque el precio del cordero también va a seguir escalando, ya está acercándose a 3.80 y posiblemente veamos un cordero que se va a ir a los 4 también. Para mí los ovinos deberían tener mucho lugar en los sistemas de producción. En ambos casos, carne vacuna y carne ovina tienen un panorama que creo yo nunca tuvieron tan favorable. En arroz y en soja, hagan la cuenta con el mismo número del año pasado, que me parece que no va a tener demasiada variación. Ojalá me equivoque y suba, pero haría la cuenta con el mismo número. Y bueno, y la hice lo más ágil posible porque me imagino que ya están bastante cansados. Les agradeceré cualquier pregunta que quieran hacer y les agradezco de nuevo tan amable invitación. Hola. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para la CINE, capaz que varias. Ojalá. ¿Ya? ¿Se le entendió todo? Sí. Esa es la pregunta. Yo creo que hay dos factores. Uno, es un poco más fácil vender la carne de Uruguay que la carne de Brasil en este momento. Dos, en Argentina la industria aprovecha para hacer un gran margen con la devaluación y no ve ninguna presión para conseguir, no precisa subir el precio para conseguir más novillos. Tres, Paraguay no entra a China y se pierde un poco de la fiesta y está en un periodo en el que la industria también está muy concentrada y aprovechando esa concentración para hacer margen. Y cuatro, es que no hay novillos aquí. Y si me pongo un poco suspicaz, diría que hay frigoríficos poderosos que no les importa perder un poco de dinero y debilitar a la competencia y posiblemente comprar algún frigorífico barato dentro de 6 meses. Eso es un poco suspicaz, pero me parece que es ese conjunto de variables. Yo tengo que, si me pongo en frigorífico, tengo que venderle lo más posible a China, fidelizar a mi comprador allá y no le voy a decir nunca, no te puedo mandar. Los que lo pueden hacer lo hacen y después compensan con balance de otros países. Los que están solos acá lo hacen hasta que puedan y bueno, veremos si logran resistir. ¿Más alguna pregunta?
Bueno. Decirle, Eduardo, la verdad que muy buena charla, a pesar de las noticias para los agricultores no ganaderos, bueno. no fue muy linda, pero bueno. Esperemos que el dólar suba lo más que pueda. Que el dólar suba y ayuda. Tenemos un agrado de... Muchísimas gracias. Un gran placer venir por aquí, así que bueno, muy amables. La verdad que agradecemos la presencia de todos. Fue la primera vez que hicimos un evento de este tipo y bueno, estamos aprendiendo y estamos empezando y estamos muy contentos con la presencia de todos, con todos también los patrocinadores de apoyar de esta nueva iniciativa y empezar a hacer algo diferente y tratar de mover a la región. Y creo que es eso, no sé. Ale, si querés hablar algo. Bueno, de mi parte me gustaría agradecer el tiempo de ustedes. Sé que fue bastante larga la jornada, pero creo que la idea era traer información, traer alguna novedad que pudiera generar valor para ustedes y para nosotros como parte de la cadena. Estamos disponibles, estamos a las órdenes de todos para apoyar lo que fuera necesario y intentar traer ganancias y novedad para la zona para lograr pasar ese tiempo de incertidumbre. De mi parte era eso. Muchas gracias a todos y vamos adelante nomás. Para frente. Así que ahora vamos a la parte buena, vamos a comer una picada. Ahí vamos a pasarla bien.